Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta webinar de Mujeres Líderes en la Educación, donde vamos a tratar de la mano de unas cuantas socias estupendas y expertas todas en educación emocional, donde vamos a tratar de la educación emocional en la infancia. Qué importante es, ¿no? Yo creo que la infancia es la clave de todo, la clave de toda la educación y de todo, ¿no? Entonces, sabéis que si de algo podemos presumir en nuestra red es de talento. En nuestra red hay mujeres profesionales muy expertas, que no solo son expertas desde el punto de vista teórico, sino que todas las que están aquí hoy, todas las que nos acompañan, pues llevan detrás de sí una gran experiencia. Me imagino que Lara Fernández, que es la moderadora de la sesión de hoy, ella es comunicadora y profesional de la comunicación y con muchísimo gusto pues se ha brindado a moderar, que además lo va a hacer de una forma excelente, estoy segura. Y como os decía, pues tanto Eva Miguel como Laura Fajardo, como María Mandía, Ana María Gutiaga, Begoña Cañadas, Sara Hernández, todas ellas son expertas y llevan un gran bagaje, ¿no? en educación de la infancia. Eh, Muchas veces pensamos cómo reforzar la autoestima de nuestros hijos, cómo reforzar ese equilibrio, cómo, pues todo viene de ahí, de esa educación en la infancia. Por eso yo quiero agradecer a todas las expertas que hoy nos acompañan, que todas son socias de Mujeres Líderes en la Educación, pues vuestra presencia, vuestra generosidad, vuestra profesionalidad, ¿no? Para compartir esta webinar, que además esta webinar queda grabada y subida a nuestra página web de Mujeres Líderes en la Educación. O sea que todas aquellas personas que quieran seguir luego esa webinar se puede ver porque queda grabada. Y por mi parte, pues daros las gracias de nuevo y le doy la palabra a Lara para que inicie la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, si os parece, contando la historia de una niña, de un bebé, una niña que va a ser una futura mujer líder en educación, una niña que se llama Andrea, le hemos llamado Andrea, y va a ser un bebé al que vamos a acompañar porque va a ser nuestro protagonista y al que vamos a acompañar en esa educación emocional desde que está en la barriguita de su mamá hasta que ya va a ser una adulta, ¿no? Y para eso voy a pedirle ayuda a todas mis compañeras que están aquí, además de las que vamos a aprender muchísimo. Y además en una semana clave, no solo para la educación emocional, sino para la infancia, porque, bueno, las maestras y las educadoras infantiles, yo también soy maestra de educación infantil, estamos de huelga para reivindicar nuestros derechos, entonces me parece una semana clave para hacer este webinar, ¿no? Bueno, pues esta bebé, Andrea, va a recibir una educación emocional pues como las de hoy en día, con sus carencias y sus fortalezas, y vamos a ir viendo lo que sucede, ¿no? Y qué cosas podemos hacer los padres, las madres, las personas que trabajamos con la infancia, psicólogos, educadores, etcétera. Y yo quería empezar por Sara Hernández, que es educadora emocional, formadora, fundadora del programa Educando a tu lado, preguntándole ¿por qué es tan necesaria e importante la educación emocional desde que son bebés, desde que están en la barriguita? ¿Por qué es tan importante el vínculo y por qué es tan importante que Andrea, nuestra bebé, reciba esta educación emocional desde que es un bebé? Bueno, en primer lugar, mil gracias a todas y mil gracias, Lara. Bueno, pues ¿por qué es importante? Porque desde que estamos en el vientre materno, como tú has dicho, ya aparecen esas primeras emociones y las percibimos gracias a esas hormonas y esos neurotransmisores que tiene nuestra mamá. Obviamente las percibimos pues eso, por esas hormonas y cuando el bebé nace y aparecen esas primeras relaciones, esos primeros vínculos, pues las emociones las va a ir percibiendo, no aparecen todas de golpe, sino que se van desarrollando y es lo que nos permite también relacionarnos con los demás, somos seres sociales. Entonces, las figuras de referencia, las primeras en este caso van a ser ese primer vínculo, ya sea mamá, papá, mamis, papis, familia en general que acompaña el proceso educativo de este peque, porque los niños desde que nacen ya van aprendiendo y aprenden a través de eso, de las relaciones sociales que se crean y de las emociones que van a ir sintiendo.
a lo largo de su desarrollo. Entonces, el papel que las familias tenemos para poder acompañar en esta etapa y el cómo les acompañemos va a ser clave y relevante. Y por supuesto luego las siguientes figuras de referencia que aparecen cuando salen de ese contexto familiar, ese que es el primero, que son las educadoras infantiles, que como tú bien has dicho, Lara, y desde aquí también aportamos esa importancia y esa relevancia que tienen las educadoras infantiles en los centros educativos, porque se educa desde que nace y el niño aprende a través, sobre todo, del vínculo, qué importante es el vínculo y el cómo acompañamos, acompañamos y les ayudamos a regular esas emociones, porque un niño no identifica sus emociones. Les vamos ayudando a poner nombre, que es lo primero que se hace, poner esa conciencia emocional para que ellos puedan ir identificando esa emoción de lo que van sintiendo en su cuerpo, esa expresión facial, ¿no? Que es lo que como ellos nos van percibiendo y van aprendiendo esa emoción que van sintiendo. Y luego les vamos acompañando a regular esa emoción. ¿Cómo? A través de la corregulación. Y por eso la presencia del adulto y cómo acompañe en ese momento ese tono de voz, esa mirada, esa cercanía va a ser clave y relevante. Y por ello yo siempre lo digo, ¿no? Porque aparte de, como bien has dicho, educadora emocional, antes de todo, yo fui educadora infantil, vamos, y soy, o sea, es mi esencia. Y ellos son mis grandes maestros, han sido mis maestros de vida, y lo diré y lo digo y lo diré siempre, porque ellos nos enseñan también ese mundo. Cada niño tiene sus habilidades, sus capacidades, y qué importante es el cómo los miramos y cómo les acompañamos. Y para eso nosotros somos una sociedad que por fin también nos vamos dando cuenta de esa relevancia que tenemos como adultos, porque ¿cuándo nos han educado a nosotros en emociones? Resulta que las emociones nos acompañan desde los primeros años de vida, es decir, desde que estamos en el vientre materno, y jamás, nunca a lo largo de la historia se ha dado la importancia y la relevancia que tienen estas emociones en nosotros, en la forma de relacionarnos con los demás y de aquello que nos ocurre, ¿no? Porque al final las emociones primero entran, aparecen en nuestro cuerpo, luego más adelante llegan los pensamientos y por tanto la acción. Y para que exista ese cambio de mirada, esa identificación de qué me pasa, qué me ocurre, pues tenemos que poner nombre a esas emociones. Y por eso es clave el poder saber cómo poder acompañarles, qué necesitan, porque es la base. Y en esta primera etapa, todas aquellas experiencias que les ocurran van a tener una repercusión en este pequeño, sobre todo en esas experiencias que se van repitiendo y aparecen, sobre todo de 0 a 6 años, pues esas primeras creencias que luego pueden ser creencias limitantes que tienen mucha relevancia en la autoestima y en el autoconocimiento. Y bueno, yo creo que con esto, que es así un poco más global, creo que te he podido responder a la pregunta. Sí, además ha sido una introducción, un resumen muy bien hecho de un poco todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Porque es tan importante efectivamente esa educación emocional. Esta bebé, Andrea, que es un bebé recién nacido prácticamente, bueno, pues dada la situación que tenemos en el sistema hoy en día, prácticamente con 4, 5, 6 meses, su mamá tendrá que dejarla en la escuela infantil, muy probablemente, ¿no? Que esa mamá también va a vivir un duelo, una propia educación emocional también que va a tener que gestionar. Y ahí es donde entran, como hablábamos, las maestras de educación infantil, educadoras infantiles. Y yo quería en este sentido presentar a María Mandía, que es neuropsicóloga y trabaja desde hace 15 años como directora de un centro de educación infantil, ¿no? Esa mamá, como decíamos, va a dejar a ese bebé y va a confiar su mayor tesoro, lo que más quiere en el mundo, a una escuela infantil, ¿no? Que lo va a coger con los brazos abiertos. Pero claro, queremos ver también cómo se acoge esa mirada, cómo acogéis o cómo acogemos en la escuela infantil cuando unos padres nos confían lo que más quieren, y cómo trabajáis esa educación emocional con ese bebé que todavía obviamente no tiene un lenguaje, y a esa familia también, ¿no, María? Efectivamente, buenas tardes a todos y
Y efectivamente el momento de la incorporación en un centro educativo pues es un momento muy delicado para la familia, pues como bien decías, pues como está organizado el sistema y demás, pensar que unos padres que deciden llevar al centro a su hija han parado toda su vida anterior para tener a ese bebé, para empezar a criarlo y después de unos meses que se han volcado alma, corazón y vida en él, pues tienen que confiarlo, ese bien tan preciado, como bien decías, en unas manos desconocidas que has escuchado de oídas, pero de poco más, ¿no? Por eso es un momento muy delicado para él. Yo te diría, es esencial elegir bien un centro educativo en el que no solamente por referencias, que es muy importante, sino sobre todo que tenga un modelo educativo similar al de los padres, pues porque en el fondo la colaboración entre familia y centro a la hora de educar es clave pues, para poder seguir cimentando en ese bebé pues, todas sus áreas del desarrollo de forma eficaz y que esté todo bien acomodado, ¿no? Un centro educativo que cuenta con un proyecto de educación en el cual se va a inculcar pues, unos hábitos básicos que son esenciales para esas rutinas que luego en un futuro pues, van a ayudar a seguir creciendo, en el que le van a ir trabajando una serie de técnicas de estimulación, procesos de aprendizaje, para que mediante el juego pues, podamos seguir aprendiendo y trabajando todas esas áreas en función de las necesidades de cada niño. Y entre otras y más vitales, sobre todo en la sociedad de ahora, es esa gestión emocional. Ahí van a aparecer esas primeras frustraciones desde un bebé que te llora en la cuna porque quiere brazos y más adelante pues porque mi compañero me ha quitado la pegatina o el muñeco de construcción, ¿no? Entonces, bueno, hasta más adelante en esa adolescencia, ¿no? Por eso es muy importante pues este periodo. Para la familia, en que hay que empatizar con ella y ver ese momento que están atravesando, pues para transmitirle todo lo que vamos a trabajar y lo más importante, que vamos a querer un montón a sus hijos, que los vamos a cuidar pues como casi casi si fueran ellos, ¿no? A la vez que se le van a ir enseñando todo este proyecto para ir creciendo. Y es un momento también muy delicado para el propio niño, para esta peca que comienza en el centro desde muy pequeño. Por eso es esencial pues, ese periodo de adaptación, ¿no? Generar, como decía Sara, ese vínculo emocional entre la docente, la maestra y ese bebé, pues porque una vez que tengo ese vínculo seguro creado, puedo seguir construyendo y seguir cimentando. Y eso, bueno, pues es verdad que desde la dirección tú vendes un poquito cómo son esas estrategias, cómo lo vamos a hacer, y quien lo hace realidad son las maestras de educación infantil que están con ellos en el aula, ¿no? Efectivamente, y una vez que ya tenemos a nuestra bebé, Andrea, ya adaptada en la escuela infantil, ¿no? Cada niño lleva su tiempo y su proceso, bueno, pues va creciendo, tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 3 años, y claro, la educación emocional siempre en estos primeros años hablamos mucho sobre todo de los desbordes emocionales, de las rabietas famosas, ¿no? En esta etapa yo creo que es una de las cosas que quizá los padres y madres pues siempre nos llama mucho la atención y nos preocupa tremendamente, ¿no? Y aquí quería dar la bienvenida a Eva María Miguel, que es maestra, madre de 4 hijos, que me parece ya meritorio, y encima es fundadora del Nido de Eva. Eva, tú siempre hablas, por lo que yo te he escuchado siempre, de la importancia de los hábitos básicos y que es muy importante tenerlos bien instaurados precisamente para ayudar a nuestros peques en esta etapa, en esa educación emocional, ¿no? Para poder gestionar, entre otras cosas, las famosas rabietas, ¿no? Efectivamente. Yo lo primero que quería, bueno, muchísimas gracias, me encanta esta webinar y quería hacer un poco alusión a lo que María decía de la importancia de la educadora. Y yo es que realmente quiero que mis alumnos, primero que les quiero y creo ese vínculo para el aprendizaje. Y segundo, quiero que mis alumnos sean felices, ¿vale? Dicho esto, efectivamente creo que para el tema de las rabietas, que a los 2 años y medio ya nos empezamos a encontrar con ellas, las temidas rabietas, que además es algo normal.
y es un proceso madurativo que todos los padres hemos vivido y hemos sufrido, ¿vale? Veo que es importante el tema de los hábitos básicos. ¿Por qué lo digo siempre? Además, en este proyecto que estoy desarrollando, quiero centrarme en esta instauración y establecer esas pequeñas rutinas, porque el niño necesita dormir, necesita tener una buena alimentación, necesita vivir un orden y tener una higiene. Todo esto nos va a facilitar a la hora de encontrarnos con esas tímidas rabietas o de poder evitarlas, ¿vale? Entonces, yo pensaba, ¿cómo podemos evitar esas rabietas con las que nos vamos a encontrar seguramente todos los padres de los niños de 2 años y medio? En algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con esa rabieta. ¿Cómo la podemos evitar? Primero, el niño no tiene noción del tiempo ni de lo que va a pasar. Entonces sí que creo que es importante crear una senda, ¿no? Y avisarle al niño de las cosas. Por ejemplo, porque yo creo que los ejemplos son muy prácticos. Pues vamos a ir a la calle. Acuérdate que vas a tener que darme la mano para poder cruzar. O cuando vamos a sacar al niño del baño, no lo sacamos de repente, vamos a ir avisándole, ¿no? Oye, que sepas que te quedan unos minutos de juego para poder salir. O sea, ir avisando al niño de las cosas, de las situaciones con las que nos vamos a encontrar, ¿no? Ir prediciendo un poco. Y el tema de la rutina, si el niño está cansado, o sea, con los hábitos básicos, si el niño está cansado, va a estar más irascible. O sea, es más fácil encontrarnos con un niño que de repente, ante una negativa, ante un límite, si no ha descansado, si no ha dormido bien, pues va a estar más irascible y viene pues el cóctel, ¿no? Y un poco la explosión. Igual que el tema del hambre, si el niño tiene hambre, pues a la mínima puede saltar y podemos encontrarnos con una rabieta. Entonces, cuando esos hábitos están instaurados, podemos facilitarnos la vida, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en el momento en el que nos encontramos la rabieta? Pues como bien decía Sara, o sea, tenemos que ayudar a que ellos se regulen. Ellos no saben, no son capaces todavía. Para eso está el adulto. Entonces, tenemos que mantener la calma, como adulto, como padre, como profesor, mantener la calma, nos agachamos al peque, contacto visual, nos agachamos a su altura y puedes validar esa emoción. Entiendo que estás enfadado. Veo que te han molestado. Entonces, hay a veces que el niño sí que quiere interactuar contigo, otras veces no quiere que le digas absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues respetamos el comportamiento o lo que él necesita en ese momento. Yo siempre les digo a mis padres, a los padres con los que tengo tutoría, ¿no? Porque yo, nuestros alumnos, en nuestro proyecto, una vez al trimestre sí que nos sentamos con los papás a hablar y yo estoy en la etapa de 2 años y me encuentro, pues, esto es el pan de cada día, ¿no? Las rabietas. El niño, tú le ofreces, ¿quieres que hablemos? ¿Quieres que te dé un abrazo? Hay niños que sí, que enseguida tú los coges, los calmas, contacto físico y el niño baja de revoluciones y se calma, y otros niños que no, que te dicen que lo dejes en paz. Bueno, pues en ese momento yo le digo al papá, mantén la distancia, siempre en su campo visual y respeta un momento, pues ese tiempo de su enfado. En el momento en el que puedes acercarte, oye, cuando quieras hablar con mamá, mamá está aquí contigo y te doy un abrazo. Entonces, en el momento en el que el peque baja de revoluciones, vuelves a acercarte, ¿vale? Entonces ya ese contacto físico lo calmas y hablas con él, le validas esa emoción, estás enfadado, te ha pasado esto, lo entiendo perfectamente. Y en el momento cuando él ya está tranquilo, sí que es importante reconducir un poco la situación. Es verdad que él, em, pues esa corteza prefrontal todavía no está preparada, ¿no? Para gestionar la emoción y además el lenguaje, estamos en el gran despertar del lenguaje, no puede comunicar lo que le pasa. Pero si tú pones esas palabras, él, además lo notas, como él dice, claro, o sea, me has entendido lo que me estaba pasando, ¿no? Empatiza con, o sea, estás empatizando conmigo, lo estás entendiendo y él se calma y es una maravilla porque además se nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo mi consejo es, papás, mamás, profesores, hay que mantener la calma, entender que es algo madurativo y que el proceso evolutivo en el que nos encontramos, nos vamos a encontrar con estas rabietas y que lo importante es validar esa emoción y ponerle nombre a lo que ese pequeño está sintiendo, con calma, con cariño y con paciencia, porque hoy eres tú y mañana será pues aquel padre que te mira en el autobús un poco alucinado, pues es que le va a tocar a él, o sea que es que de esto y la importancia, como he dicho antes, de instaurar bien unos hábitos básicos. No sé si te resuelvo. Yo creo Oye, muy que bien explicado, yo creo. Además me ha gustado mucho porque me viene muy bien para hilar, que decías tú, ese que está en plena explosión del lenguaje, ¿no? Nuestra bebé Andrea en 0,3 todavía no está desarrollando, está en ello, ¿no? En ese desarrollo del lenguaje, que además sabemos que tiene un, bueno, pues, un proceso, ¿no? Y aquí es donde entra otra de nuestras expertas, Ana Urtiaga, que es maestra especialista en audición y lenguaje, psicopedagoga, psicóloga, coach, bueno, podría seguir. Ana, yo quería saber cómo podemos comprender mejor a nuestros niños y qué implica esa comprensión de nuestros peques, ¿no? Tú que además eres tan experta en tema de lenguaje y logopedia.
Pues a ver, como bien venían ya diciendo las compañeras, ¿no? Y recojo, ¿no? Un poquito todo lo que decía Sara, lo que iba diciendo María y lo que iba diciendo Eva, ¿no? Esa importancia también, ¿no? Las rutinas para los niños con necesidades, ¿no? Educativas especiales, súper importante las rutinas. Todo el tema del lenguaje, ¿no? Que ahí, como bien hablaba Eva, ¿no? Están en plena ya explosión, ya en los 2 años, pues hay muchas formas, ¿no? Y yo siempre en mis formaciones, ¿no? O a mis educadoras, porque yo también trabajo actualmente en la etapa 03 como maestra de audición y lenguaje, hay que conectar. Y ya veníamos hablando de esto. Es súper importante conectar el vínculo, el apego, porque se nos olvida, ¿no? Y qué bien también ahora hago un guiño, ¿no? A los momentos que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, por esas ratios que son tremendas, donde verdaderamente no se puede mirar. Yo siempre hablo, ¿no? De la mirada a la infancia, de poder parar, mirar, conectar, vincular. Al final vamos a unos ritmos, ¿no? Frenéticos, ¿no? En ese sentido. Y luego me gusta mucho recordar a mis educadoras el hecho de que el lenguaje es multimodal y que no solo existe la lengua oral, hay muchas formas de comunicar. Pues están los gestos, señalar, una imagen, ¿no? El usar pictogramas, imágenes reales, etcétera. Entonces, no nos debemos de olvidar, ¿no? De que cada niño tiene también su momento, su etapa. Yo, en mi caso, que trabajo con niños con necesidades, de que hay que trabajar los diferentes sentidos, ¿no? Canales sensoriales, porque cuantos más canales sensoriales usemos, mucho mejor es el aprendizaje, ¿no? Al final hay que crear caminos, hay que crear noxias al cerebro, y lo que yo quiera trabajar tengo que darlo de distintas formas, no solamente quedarme también en una. Y luego me encanta hacer también la metáfora, Lara, de el iceberg, porque muchas veces con los niños también con necesidades nos quedamos mucho en lo que vemos, ¿no? En esa parte del iceberg que realmente se ve. Pero yo siempre os invito a que seáis unos buenos, ¿no? Y a que seamos unos buenos buceadores, submarinistas, y que buceemos, porque una conducta surge por algo, ¿no? Y a veces es muy importante también hacer registros porque a veces, pongo un ejemplo, ¿no? Un niño con autismo que probablemente tenga o no, ojo, ¿vale? Que luego dentro del espectro, como cualquier diversidad funcional, pues hay mayor grado, menor grado, ¿no? Pero cuando hay esa hipersensibilidad también auditiva o a nivel un destello de luz, lo que sea, ¿no? Que me puede crear también una crisis, ¿no? En ese sentido sensorial, pues hay que ver, ¿vale? Entonces, no nos podemos olvidar de bucear, de que las conductas surgen por algo, y entre todos pues tenemos que acompañar, como ya venían diciendo también las compañeras, a estos peques. Para mí el mejor recurso para trabajar, ya me voy aquí al lenguaje y sobre todo emociones, son los cuentos. Para mí es el mayor recurso. Para los niños de necesidades, a mí me encanta ir a la parte más biológica, que es el cuerpo. A mí es lo que me lleva ayudando también con estos peques a que puedan regular y no tener esas explosiones, ¿ok? Lo que es el cuerpo. Yo lo trabajo siempre a través de un peluche, de un muñequito, donde, pues bueno, verbalizamos, ¿no? Como bien decía Eva, ¿no? Validamos esa emoción, ¿no? Le ponemos nombre. A veces, como yo digo a los papis, ¿no? O a las educadoras o profes, es como a veces no hace falta decir nada. Uno de mis cuentos favoritos, que es el cuento de Estoy contigo, donde está Taylor, ¿no? Donde le desmonta, ¿no? Su construcción que está haciendo, y que os invito a poder ver un vídeo de ese cuento, que es maravilloso. Van pasando muchos animales diciéndole a Taylor lo que tiene que hacer, pero a Taylor no le sirve, ¿no? Realmente, porque todo el mundo le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Y al final, ¿qué necesita, no? Aparece ese conejito que él ni se da cuenta, se pone a su ladito y empieza a sentir ese calorcito, ¿no? Y él necesita eso, ¿no? Que le dejen ser y estar, y que se vaya ese cuerpo en ese sentido, ¿no? A ir regulando. Lógicamente, como bien hablabais, ¿no? El docente, ¿no? El papá, la mamá, somos un recurso muy importante en estas etapas, ¿no? Porque todavía la corteza prefrontal no está creada. Entonces yo me ceñiría a cuentos y un muñeco, un peluche donde yo pueda, o el niño, señalar dónde siente esa emoción, porque es lo que le va a ayudar, y sobre todo a los niños con necesidades, a anticipar antes de llegar a esa explosión, ¿ok?
Luego, pues dependiendo también de los niños, muy importante la parte de la imitación, pues en los casos, por ejemplo, de niños con autismo, trabajar mucho también con el espejo, imitar. Yo también suelo meter mucho en el plan, incluyo a nivel de centro, toda la parte de trabajar incluso a nivel ya de aula, ¿no? La caja de las emociones, porque no hay mejor forma de trabajar las emociones. Primero, evidentemente hay que trabajarlas en uno mismo, pero no hay mejor forma que trabajarlas con las propias vivencias. Entonces yo siempre invito a las tutoras a que tengan su propia caja de emociones donde vayan metiendo fotos, que le vayan pidiendo a las familias, donde haya habido distintas emociones, pues de un cumpleaños, donde estoy feliz, pues una rabieta, como hablabais, ¿no? En el parque, en el supermercado. Entonces son ciertos momentos que luego van a ayudar un montón también a ese peque poder verbalizar, y que no hay nada mejor que una vez que la he vivenciado, pues poder expresar, ¿no? Y luego me encanta también trabajarlo con la parte con lo que yo llamo el termómetro emocional, ponerle la intensidad, esta emoción que tú sientes. En infantil suelo hacerla del 1 al 5, y cuando ya entro niños de primaria, del 1 al 10, porque para mí sí es importante la intensidad, ¿vale? En ese sentido. Y luego, pues, como ya sabemos también muchos, ¿no? Crear ese rincón de la calma, con objetos fidget, sobre todo también darles estrategias. A mí hay un material que me encanta, un panel que se llama el Emotional Mind, donde pues qué emoción siento, en qué parte del cuerpo. Luego el recurso, porque es muy importante darle a los niños un recurso, ¿no? Pues usar los fidget, usar técnicas de mindfulness, la técnica del arco iris, solo con los dedos donde voy respirando. Cada niño tiene que encontrar su forma, ¿no? Su técnica, y para ello estamos los adultos, ¿no? También para acompañarles. Para mí es lo que más me funciona. Entonces, si hay alguna duda o tal, pues por aquí estoy para luego la ronda de preguntas. Hablabas de la importancia de la presencia, de que nuestros hijos nos aprenden, que es una frase que a mí me encanta, somos ejemplo. Y hablabas de una cosa que también me parece muy importante a mí personalmente, por la experiencia que yo he tenido como madre, que es de la parte de la importancia sensorial, la parte de la importancia del cuerpo, del tema de la sensibilidad, la alta sensibilidad, la parte sensorial. Y ahora a mí me encanta que este concepto de, bueno, pues la terapia ocupacional, la atención temprana, parece que ahora estamos hablando un poquito más del tema, y a mí personalmente ya digo que me toca de cerca, y aquí es donde entra Laura Fajardo, que es terapeuta ocupacional, especialista en infancia, neurodiversidad, directora del proyecto Pasitos, que es muy importante toda esa parte sensorial, la atención temprana, la terapia ocupacional en esos primeros años de vida. Yo quería que nos contaras por qué, de qué manera pueden ayudar y qué tienen que ver con la educación emocional, ¿no? Que está tan ligada. Bueno, lo primero, gracias por este espacio. Me parece algo imprescindible de dotar a las personas de, bueno, pues de más educación emocional, de revisar lo que estamos haciendo. Y bueno, desde mi área, justo la parte más sensoriomotora, digo el área, pero al final hay muchas áreas en el ser humano que se compaginan y que no podemos coger unas sin otras, ¿no? Es como ser integrales que somos. Pero justo toda esta parte sensoriomotora es tan imprescindible en la infancia. El niño es pura sensación y movimiento, y no podemos mirar a otro lado cuando estamos hablando de 0 a 3. La importancia de cómo se mueve un pequeño, si está en un espacio, qué está haciendo, cómo está jugando, cómo está involucrando su cuerpo en el juego, a qué juega. De hecho, por aquí ya se ha comentado que el juego es algo imprescindible para la infancia, ¿no? Y un niño que no juega, ojo, ¿qué está pasando? Un niño que no se mueve, ojo, lo normal es la exploración activa, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a ver señales de alarma, que el ojo del educador es algo fundamental. A mí me encanta entrar en las aulas y trabajar codo con los educadores, porque es que ven tantas cosas y cosas que pueden asustar, y podemos decir desde bebés de 9 años, que ya, 9 meses, que ya le toca estar practicando el volteo, el arrastre. Si vemos que nos están produciendo esos hitos motóricos, es el inicio de algo más. Todo el desarrollo es una rueda, ¿no?
que va avanzando hacia patrones de movimiento más evolucionados. Entonces, cuando vemos luego posteriormente a peques con 4, 5, 6 años que no se mantienen sentados y tienen pérdida de postura o atención, muchas veces nos vamos a la etapa de 0 a 3 y nos damos cuenta que es que no hay una base estable en el neurodesarrollo y por eso es tan imprescindible ese ojo aguililla que tenéis muchísimos educadores para decir, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Porque nos está pasando, y acompañar a la familia también explicando la importancia de esta etapa, la importancia del movimiento, la importancia de la exploración, la importancia de la naturaleza. Un niño necesita un parque, necesita trepar, necesita arrastrarse, necesita ensuciarse. Y todo eso nos llena de experiencias sensoriales y motrices, ¿no? Que es fundamental para el desarrollo humano y para el desarrollo de muchísimas habilidades que luego vamos a necesitar. Entonces, si no hay esa experiencia sensorimotora o la hay diferente, cuidado, porque a lo mejor luego hay problemas de aprendizaje, no por un diagnóstico, porque luego está el diagnóstico, ok, pero ¿qué pasa con todo el contexto que tiene ese peque alrededor y que a lo mejor lo podemos enriquecer, ¿no? Aquí también tengo que hablar de la importancia del sueño. Me ha encantado escuchar a Eva de los hábitos y rutinas, porque los hábitos de vida es algo fundamental. Y qué está pasando, y preguntarse también, ¿no? ¿Qué está pasando con el sueño infantil? Si está durmiendo lo que tiene que dormir, qué calidad de sueño está teniendo, qué tipo de alimentación está teniendo, si es una alimentación nutritiva. Al final, todo es una rueda que si hay algo que no va bien, va a afectar al neurodesarrollo, sí o sí. Entonces, cuando hablamos de sensorialidad, estamos hablando de muchas cosas. Dentro de la neurodivergencia hay diferencias sensoriales que hay muchas veces que escuchamos como etiquetas, ¿no? De mi niño es que es muy asquerosillo, es muy escrupuloso, o es que es demasiado sensible, o claro, es que el sistema nervioso, cada uno es como el que tenemos, el que tenemos, ¿no? Y entonces nos llegan estímulos externos e internos y la percepción es única. Y también por aquí decía Ana, la importancia de la conducta, ¿no? Vale, todo viene por algo, vemos una conducta, pero si no sabemos de dónde viene esa conducta, y en este caso a nivel sensorial es súper importante ver de dónde viene esa sensibilidad, si es que hay un trastorno de procesamiento sensorial, cómo podemos actuar nosotros como adultos para mejorar esa situación, porque el niño quiere y necesita participar en el mundo, porque hemos venido y queremos participar. Un niño que se aísla, que no participa, y hay un problema. Entonces, todo lo que podamos hacer para comprender a ese niño y ver si ese tema sensorial viene de un tema más del sistema nervioso central. Vemos a niños en hiperalerta constante, y cuando hay una hiperalerta constante sabemos que es contradictorio al aprendizaje. Por mucho que estemos exponiéndolo al aprendizaje, no puede, porque el niño está en huida y lucha. Entonces, yo creo que es interesante irnos un poquito a lo esencial, que es un sistema nervioso regulado, un sistema nervioso que ahí también entran las emociones, porque todo está ligado. Un sistema nervioso regulado va a ser un sistema nervioso tranquilo, predispuesto, y no en ansiedad, miedo, incluso frustración, porque no entiendo lo que está pasando a mi alrededor. Y bueno, aquí también hace referencia a la importancia del regulador en la sala o del adulto, ¿no? ¿Qué importancia tiene también ante una hipersensibilidad? ¿Cómo actúa o una hiperalerta? ¿Cómo actúa ese adulto de regulador también, entendiendo y aceptando y validando lo que está sintiendo el niño a nivel sensorial? Podemos verbalizar: este ruido te está asustando, o esta luz es demasiado intensa para ti, o a lo mejor esta sensación manipulativa, o este pringue, este plátano te parece asqueroso porque está pringoso, pero está bien, no es algo que no debería estar porque el niño lo está sintiendo. ¿Y qué podemos hacer para mejorar e integrar esa sensación? Pues a lo mejor, ¿qué pasa si cogemos en vez del plátano por el pringue, venga, vamos a empezar por la cáscara, y lo vamos a oler y lo vamos a dar besitos,
¿no? Y así a lo mejor va siendo como un poquito más agradable y no etiquetar, ¿no? La importancia de no etiquetar como asqueroso, torpe, exagerado, porque realmente el niño lo está sintiendo como lo siente, ¿no? Y bueno, pues desde ahí las pinceladas desde la terapia ocupacional que podemos un poco aportar esa visión a nivel de neurodesarrollo y todo lo que el enfoque que yo creo que es muy necesario de 0 a 3. Muchas gracias. Mira, hemos hablado un poquito de esta bebé Andrea, ¿no? De un poco de los pasos desde que ha nacido hasta que ya, pues bueno, está en la etapa infantil, ya hemos visto el lenguaje, hemos visto esa terapia ocupacional. Sí que quería dar un poco de importancia no solo a esta bebé, a Andrea, no solo a la educación emocional de los peques, sino como hablábamos al inicio, a la de los adultos, porque al final habéis dicho varias de vosotras que hay que corregular a los peques, ¿no? Y ayudarles. Y muchos de nosotros, por no decir la gran mayoría, no hemos recibido esa educación emocional de la que somos más conscientes en la actualidad. Entonces, Begoña, que es psicóloga infanto-juvenil, psicóloga clínica, fundadora de Little Circus, yo quería un poco también hacer este paréntesis de cómo podemos gestionar las emociones los adultos, las mamás, las papás, los docentes, los que trabajamos con la infancia, con esa educación emocional que no hemos recibido para a su vez poder ayudar a bebés como Andrea, ¿no? O a niños o adolescentes en esa educación emocional, Begoña. Pues muchas gracias a todos. Me ha encantado escucharos. He cogido apuntes así porque me ha parecido muy interesante lo que ibais compartiendo todas las compañeras. Y sí que es importante, es que es un factor diferencial en las generaciones que encontramos. Nosotros nos hemos sido educados en la educación emocional y en cambio sí que nos vemos obligados desde la perspectiva familiar o educativa a educar con el respeto y con la serenidad. Y realmente yo me imagino que vosotros todos lo veis, pero yo veo a padres y familias muy implicados en querer aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos pues como de pautas concretas o cómo ayudarles o cómo acompañarles, yo primero me gusta verlo como desde la distancia, desde el comportamiento, o sea, cuando hay rabietas, cuando hay preocupaciones, cuando hay ciertos comportamientos que a los padres o los educadores los generan, es ver cómo es ese comportamiento al que quiero ayudar a regularlo, no al niño, porque sin darnos cuenta utilizamos cierta terminología que como educadores, como padres, nos hace como sentirnos incómodos, ¿no? Es que es. Entonces, primero es el comportamiento que yo quiero ayudar a regularlo. Y en el momento ese, yo no sé vosotras, pero yo lo veo cuando estoy en estas situaciones en el ámbito clínico, ¿no? O cuando estoy en el ámbito educativo, veo que me distancio del comportamiento y soy capaz de regularlo mejor, porque no es que el niño lo está haciendo, es que es el comportamiento que tengo que gestionar. Creo que es súper importante también modular los verbos y cómo nos comunicamos, ¿no? Porque es que siempre. Entonces, ese es por está, ¿no? ¿Verdad? Esos adverbios tan contundentes que a veces utilizamos, ¿no? Es que siempre lo hace, es que nunca me hace caso. Entonces, yo con los padres o con los profesores, cuando trabajo con ellos para ofrecerles esas pautas, primero es identificar cómo, cuando hay algo que quieres ayudarle a gestionarlo, ¿no? Distánciate, es un comportamiento, no el niño, porque entonces ya lo ves con una distancia diferente y luego utilizar una terminología diferente, que es el está por el ser. Por ejemplo, a mí me parece esto fundamental, pero cuando dices está movido, no es lo mismo, es que es muy movido. O cuando es muy inquieto, es ahora está inquieto. Entonces, eso creo que es primordial y muy importante para ayudar a distanciarte de la situación que tienes que resolver porque tú ya te has regulado emocionalmente y puedes hacer la intervención. Principalmente eso es lo más importante para mí. Pues muchas gracias. Bueno, hemos hecho una primera ronda para que más o menos también las que nos están viendo en directo o en diferido sepan un poquito el ámbito en el que estáis especializadas cada una. Yo quería ahora lanzaros alguna pregunta y que recojáis el guante, porque hemos ido hablando un poco de las cosas que podemos ir haciendo según la edad que tiene esta bebé, ¿no? Andrea, cuando entra a la escuela infantil, cuando tiene rabietas, la parte del lenguaje, la parte sensorial, la parte un poquito ya de su mamá o su papá. Si no hemos en algún momento dado, en alguna etapa, o bien en ese 0,6, o bien cuando es adolescente, si no hemos, bueno, si nuestro niño no ha podido recibir un acompañamiento emocional a lo mejor adecuado, o bueno, pues oye, nadie somos perfectos,
¿Tenemos solución? ¿Cómo podemos hacerlo? No sé si queréis ir un poco contando vosotras, dependiendo de vuestro área, ¿no? De vuestra etapa, qué podemos hacer, esos tips que podemos hacer si en algún momento dado nuestro peque no ha recibido esa educación emocional. ¿Es al azar, Lara, o quién quieres que conte? Sí, yo os he Vale, lanzado la vale, pregunta, ya vosotras vale, podéis ir haciéndolo como vale, consideréis. vale. No sé si queréis empezar por cuando son pequeñitos, si en algún momento no lo han recibido y luego pasamos, si queréis, a cuando ya son adolescentes. ¿Qué podemos ir haciendo si en ese momento no ha podido recibir ese acompañamiento que decíamos de validar, de poner nombre a las emociones? ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo diría, por ejemplo, no sé si es hacia dónde va. Yo sí que noto la diferencia en el ámbito clínico y educativo, que cuando llegan adolescentes donde no han recibido, es que solo hay que ver con lo que han compartido mis compañeras, y aquí me he ido apuntando, cuando han ido a acompañamiento, con guía, con modelado, con entender las sensaciones corporales que tienen las emociones, ¿no? Primero físicas, dónde las siento, dónde están. O sea, realmente la adolescencia siempre es un momento de etapa de conflicto, siempre genera Ah, una inestabilidad emocional, y eso es así y será siendo así y tiene que ser así. Pero se ve mucho cuando los adolescentes no han tenido todo eso previamente, porque tienes que empezar desde cero a que ellos comprendan su propio funcionamiento emocional. Fijaros lo que han dicho mis compañeras, ya conocen qué respuesta tienen delante de las situaciones. em, Físicamente y corporalmente, como ha comandado Laura y creo que Ana también, ¿no? Esa parte de la conciencia corporal. Si todo eso no has trabajado previamente, no significa que no se pueda trabajar, pero ya, no, ya tienes que empezar de cero. Con lo cual, para mí es fundamental trabajarlo, eh, y sobre todo empezar a que los adolescentes en esta época, si no han trabajado previamente, que comprendan su propio funcionamiento emocional. ¿Cómo respondo yo emocionalmente, conductualmente y cognitivamente delante de las situaciones que hasta ahora no lo estoy generando correctamente? Yo sería un poco la intervención que realizo cuando llegan adolescentes donde no han recibido ese tipo de intervención educativa en el ámbito familiar, escolar o los contextos, que también hay que contextualizarlo, ¿no? En qué contextos se están enfrentando los niños, y en este caso los adolescentes. Yo sí que veo que es verdad que en educación, bueno, no está nada perdido. Siempre, nunca es tarde para poder empezar, ¿no? Es cierto que contamos con unos periodos sensitivos muy importantes en los que nos van a ayudar a que el niño sea más receptivos a la hora de aprender ciertos, pues ciertos aprendizajes, pero nunca está perdido. Nos va a costar un poquito más, claro, pero bueno, nunca es tarde. Por eso yo creo que importante, pues lo que comentaban las compañeras, ¿no? Es que nos movemos ahora en unas familias, como decía Begoña, que con muchas ganas de aprender. Y esto lo vivimos. Tú propones en 0 a 3 etapas de formación y vienen muchas familias porque todavía están ávidas, pero vas a cursos de preadolescencia y socorro que me viene el adolescente. Siempre son momentos muy buenos para aprender, ¿no? Entonces, bueno, si aprovechamos los momentos sensitivos en que el niño es más propicio para esa etapa de aprendizaje, mucho más fácil, ¿no? claro, yo, al hilo de lo que comenta María, eh, y que lo hablábamos el otro día en la reunión que tuvimos, que efectivamente a ser padre se aprende. O sea, que el niño viene con un pan bajo el brazo, pero no con manual de instrucciones. Entonces, es importante formarse y formarse bien, porque ahora también hay mucha desinformación o mucha información que no está bien. Entonces, yo muchas veces me gustaría recomendar el libro de El cerebro explicado a los padres, que es de Álvaro Bilbao. O sea, yo creo que es un básico y que es muy Mira, interesante. Claro, es que David, sí, yo justo. siempre en mis reuniones, porque me parece como muy fácil de leer, él utiliza, o sea, no utiliza tecnicismos que son complicados, entonces creo que es importante como padres formarnos para poder ayudar a nuestros hijos. Y luego yo también en las reuniones, haciendo un poco alusión a lo de Begoña, que me parece vital, yo siempre digo, juzgamos el acto, no el ser. O sea, etiquetar a los niños es que te cargas al niño. O sea, el niño no es malo, se porta mal. Entonces, ese eres malo, o sea, ahí estamos humillando su autoestima. O sea, es que, y no nos damos cuenta muchas veces los padres. Entonces, no juzgar el ser, sino el acto, y luego formarnos. Tenemos que formarnos para poder acompañar mejor a nuestros hijos y crear adultos sanos.
Mira, Y al yo- hilo también de lo que estáis diciendo, yo, por ejemplo, como educadora infantil, como he dicho antes, los niños han sido mis maestros y fueron los que me ayudaron a darme cuenta de que yo como adulta carecía de esas herramientas emocionales y me tocó aprender. Lo bueno que tenemos es que el cerebro es neuroplástico y que podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida. Como bien habéis dicho, lleva un proceso, pero los primeros que tenemos que aprender somos nosotros. Por eso, tras años de estudios, etcétera, creé el programa Educando a tu lado, con el que hoy acompaño a familias y a docentes para nosotros ser los que entrenemos esas competencias para poder acompañar a los pequeños. Y yo soy la primera que desde mi propio proceso, es decir, nadie no me había educado, o sea, mis padres lo han hecho lo mejor que puede, todo padre y todo madre, siempre lo digo, hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Nadie, vamos, en principio, siempre quieren lo mejor para sus hijos. Todas vosotras querréis lo mejor para vuestros hijos y para vuestros alumnos. Pero es cierto que, bueno, pues que esas herramientas no nos las ha proporcionado el sistema educativo. Y al final, bueno, pues es un entrenamiento. Es como cuando vas al gimnasio porque quieres estar fuerte, las competencias emocionales se entrenan y empiezas en ti, vas adquiriendo y al final también tenemos que tener conciencia de una cosa, que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Como bien ha dicho esta Eva, eh, los niños no vienen con manual de instrucciones y además que cada niño es único. Entonces, qué importante es esa mirada de, yo siempre digo, de voy a descubrir qué hay en ti, cuál es tu potencial, en qué brillas, porque cuando vemos lo bueno que tiene cada uno, porque todos tienen algo que dices, me encanta, em, nos quitamos esa parte solo de ver esa punta del iceberg, como había dicho antes Ana, ¿no? Que es ese comportamiento que es esa punta del iceberg, que es el comportamiento, pero no es el niño. Entonces, sobre todo, estamos empezando a tomar esa conciencia nosotros como adultos para permitir ser a los niños. Y además, sobre todo, también eso, que empezamos en nosotros, en los adultos, y que los niños, como ha dicho antes Bea, llegan en la adolescencia, muchos a lo mejor no lo han recibido, nunca es tarde. Empezamos nosotros, que no ha llegado. De hecho, yo, por ejemplo, también colaboro con la Granja de Madrid, de la Fuentidueña del Tajo, que se trabaja las emociones y trabajo con un montón de niños de todas las edades y en breve tiempo se va viendo la evolución en las diferentes competencias. O sea que se puede trabajar, se puede entrenar y son habilidades que se van adquiriendo, pero que llevan un proceso, que no es algo que digo, la empiezo hoy, ya mañana, perfecto. No, y aparte también no existe la perfección. Somos humanos, las emociones a veces vienen con una intensidad muy alta y nos hacen explotan, ¿no? Y vienen con esa intensidad. Pero bueno, se puede aprender también a cómo regularla a través de esa regulación emocional y la corregulación. Yo, bueno, añadir solo que también, bueno, quizás pueda ser una parte de un reflejo del sistema familiar, ¿no? Un sistema familiar donde, bueno, pues es una gran oportunidad para mirarse a cada individuo y dentro del sistema familiar que se está realizando y sin culpa, porque cada uno, pues como habéis comentado, pues llevamos nuestras mochilas de cómo nos han educado a lo largo de transgeneracionalmente y hemos hecho y hacemos lo que podemos, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad para parar y pensar cómo se quiere educar, de qué manera quiero yo educar a mi pequeño y tener muy, muy en cuenta que es a través de la imitación como los niños aprenden. Si mamá llega del trabajo, se sienta, abraza y expresa que es que está cansada y que ha tenido un día muy duro y que necesita un rato para manejar todo eso, el niño entiende que se puede hablar de emociones, hay un espacio donde es válido y que él lo va a poder ir haciendo. Entonces creo que es una gran oportunidad para mirarse y para hacer algo que de forma individual igual nunca se ha podido o nunca hemos llegado hasta ahí. Sí, yo quería aprovechar y preguntaros, Ana, en este caso que no te quería preguntar, Ana, Laura, por ejemplo, hablábamos de la educación emocional de los adultos. Cuando hay un diagnóstico,
por ejemplo, pues el desarrollo infantil, del lenguaje, del desarrollo motor, la parte sensorial, bueno, mil y una situaciones, ¿no? Neurodivergencias, etcétera. ¿Cómo lo viven los padres? ¿Cómo les podemos acompañar o cómo nos podemos sentir acompañados si somos padres y madres, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa parte emocional también? Hay una parte para mí súper importante que es la escucha activa. Y creo que es una herramienta que deberíamos de practicar mucho más, porque además he de decir que no hacemos realmente una verdadera escucha activa, porque escuchar es escuchar, no es replicar, no es dar consejos, no. Entonces, para mí la parte primordial es escuchar. Cada familia luego tiene su proceso ante pues, ese diagnóstico, ¿no? Hay familias que pasan por un duelo, no deja de ser un duelo en todas sus etapas. Hay familias que tardan más, otras que tardan menos y es perfecto. Al final también es estar, ser y estar, que también lo decíamos mucho, ¿no? De dejar al niño ser y estar con la familia igual, pero que ellos sepan que estás ahí para cualquier momento que necesitan. Yo en mi caso, ¿no? En este caso las orientadoras, que son las que más se encargan de esta parte, ¿no? Hay que estar realmente por y para ellos. La importancia de que ellos, pues que se cree, ¿no? esa confianza, ese vínculo que también hablábamos con el niño y que para mí, siempre lo digo y lo diré, que el 90% de la intervención está con la familia, en mi caso, con respecto a toda la parte del lenguaje. O sea, la familia es una parte del cuerpo más, no un miembro, ¿no? Un miembro más y es muy importante, ¿no? También para que esa criatura también pues, pueda desarrollarse lo mejor posible. Escucha activa y estar, para mí. Luego, aparte, cuando hay, por ejemplo, un diagnóstico o una sospecha de, muchas veces nos centramos en lo que el niño no puede hacer y damos mucha caña en lo que no. El pobre niño no es tonto y se da cuenta que hay cosas que no sabe hacer y que le estamos dando encima mucha caña. Entonces, yo diría también, bueno, pues rescatar un poquito todas las habilidades que tiene el niño, que seguro que son muchas, pero hay veces que nos ciega y nos nubla todo lo que me está diciendo o lo que estoy viendo que no consigue y desde el miedo también, ¿no? De, uy, tengo miedo como papá a que esto no vaya hacia adelante o muchas inquietudes que puedan tener las familias, pero rescatar lo que el niño sí que puede hacer o toda esa potencialidad que puede, yo creo que empodera tanto al niño como a la familia y al niño no se le deja en ese lugar de tengo que trabajar todas estas cosas, ¿no? Porque es un conjunto de cosas que tenemos que mejorar y otras cosas que somos y talentos que tiene de forma innata también. A este hilo que dice Laura, yo sí que quiero invitar también a una reflexión, ¿no? A todos los profesionales que trabajamos en el ámbito educativo, ¿no? Incluso clínico, cuando se da un informe de evaluación psicopedagógica, cuando como maestros, tutores, ¿no? Especialistas en audición lenguaje, especialistas en PT, hacemos esos informes trimestrales. Que por favor, como bien dice Laura, ello es algo como preparadora también de oposiciones que inculco también a esos futuros maestros, que por favor esos informes los hagamos en positivo, con palabras alentadoras y que por favor siempre en un niño, o sea, hay mogollón de habilidades, pongamos lo que sí hace, porque un padre, una madre ya sabe lo que su hijo no hace. Entonces, qué importante es alentar y buscar esas habilidades, porque todas las personas lo tenemos, independientemente de la edad y de un montón de características y de todo. Entonces, qué importante, ¿no? Es poner ese foco y esa mirada en las habilidades. Claro, y empatizar también con los padres, efectivamente. O sea, Sí. yo lo veo, yo a esta madre le digo, si es que sé lo que es no dormir por dar un pecho, sé lo que es encontrarte con un niño de 2 años que te la está montando después de 8 horas de trabajo. O sea, que hay que cuidar mucho a las familias, no solo al niño, es que sus padres casi lo necesitan más. Más. Y muchas veces le digo, mira, tu hijo no ha dormido, pero viene aquí a jugar. Tú no has dormido y tienes que dar el callo el día siguiente en el trabajo. Entonces, yo te voy a ayudar a poder gestionar esa situación, pues eso, ese hábito del sueño. O sea, que si los padres están bien, los niños están bien. Pero el padre hay que cuidarle, efectivamente, y no sobrecargarle. O sea, yo siempre en mis evaluaciones, pues eso, lo bien que funciona tu hijo, lo contenta que estoy, lo que ha progresado. O sea, siempre en positivo. Estoy totalmente de acuerdo. Y que el papá, como bien decía Por Eva, el papá supuesto. y la mamá son papá y mamá, no son terapeutas.
porque también a Efectivamente. veces hay muchas personas, muchos profesionales que se lo olvidan, no son terapeutas, es papá y es mamá. Claro. Entonces también eso no Y, cargarles, ¿no? y que muchas veces no saben, o sea que yo me acuerdo de mis primeras reuniones, claro, yo trabajaba con María, María tenía mucha más experiencia que yo, y le decía, pero María, yo le voy a contar a este padre, me dicen, pero Eva, es que no son profesionales de la educación. Entonces, claro que les tenemos que ayudar, les tenemos que acompañar y les tenemos que asesorar y les tenemos pues que enseñar porque muchas cosas no las saben. Entonces, por eso yo he fundado el Nido de Eva, para asesorar y acompañar en esa instauración de hábitos básicos y de rutinas, que la etapa 03 es la base de todo aprendizaje. Y tenemos un papel clave y muy importante, aunque no se tenga tanto en cuenta y ahora estemos, pues eso, levantando la voz. Si me permitís una cosa, porque estoy súper de acuerdo con vosotras también en respecto de resaltar las habilidades. Yo creo que los que estamos en educación de hace años ya vemos cómo han ido modificándose esos boletines de notas y aquellas notas, las agendas. Yo recuerdo notas, se ha portado mal, ¿no? Yo creo que esto ya no existe, afortunadamente. Quiere decir que la evolución en el cuidado de la educación emocional, creo que todos somos muy conscientes. Pero incluso para hacer también hincapié o una perspectiva cuando tienes que informar a los padres de alguna dificultad, de algún comportamiento. Yo vuelvo otra vez lo que decía antes, hablar de comportamientos, no es de niños, porque cuando tú le trasladas a un padre, a una madre, una reunión educativa, que me imagino que algunas de vosotras en el ámbito de infantil tenéis que comunicar, pues se ha pasado esto. Cuando hablas desde la perspectiva del comportamiento y no estás diciendo es que yo lo he vivido también en primera persona, los padres lo reciben diferente, porque estás diciendo es el comportamiento lo que tenemos que cambiar. No estoy juzgando a tu hijo o a tu hija, estoy diciendo que en este momento su respuesta conductual, emocional ha sido esa y vamos a seguir trabajando o de qué forma conjuntamente podemos coordinarnos para que sea efectivo. Pero cuando tú, en el caso que hablábamos, ¿no? De hacer resaltar las habilidades que estoy de acuerdo, también a veces hay que trasladar ciertos comportamientos que evidentemente hay que investigar lo que hablábamos antes, que cuál es, esa es la punta del iceberg, cuál es lo que sustenta ese comportamiento, pero cuando tienes que trasladarlo pura información, yo siempre aconsejo que se hable desde el comportamiento, no desde el niño, porque la información llega completamente diferente. Y como decía Laura también, ¿no? Qué importante respetar la etapa también de duelo para esa familia, que se le informa de que viene una situación, un hito del madurativo que no está apareciendo y que no sabemos en qué puede acabar, pero hay que respetar. Hay muchas familias que no lo aceptan de primeras y es lógico, es una etapa de duelo que también hay que acompañar, no por eso dejar, ¿no? En 03 te encuentras con situaciones que, claro, son muy chiquitines, no sabes en qué, pero es verdad que esa educadora en el aula pues ve hitos y que hay que respetar que haya familias, ¿no? Pues que lo quieran entender o no, ¿no? No es fácil tampoco comunicarlo. Bueno, yo también te quería resaltar una cosa y es que qué importante es la mirada, y en este caso es de todos, es por parte social, de no juicio y empatía entre familias, porque oye, cuando el papá, el título de ser papá y ser mamá es el título que te llega más rápido sin haberte preparado ni informado, ¿no? Entonces, y de repente tienes que aprender. Y sin embargo, pues, oye, yo lo he hecho así, me ha funcionado. Cada niño va a llevar una forma, e incluso Eva, que tiene 4, lo que a lo mejor le ha servido con uno no te sirve con el otro, y estás todo el tiempo como recalculando ruta. Entonces, qué importante es como sociedad. Y esto lo digo en general porque todos educamos, al final necesitamos a muchas personas para educar a un niño, ¿no? Se necesita esa tribu. Y esa mamá o ese papá que ha tenido el diagnóstico, jo, ya es bastante duro ese duelo que está afrontando como para también tener esas miradas que juzgan, que tal, sin saber qué hay detrás. Y eso te digo cuando hay un diagnóstico, pero si no lo hay, también ocurre. Yo cuando estaba en la escuela veía esos corrillos, a ver, de mamás, de papás, y dices, jo, y en vez de esos rumores o esos cuchicheos, ¿qué tal si nos acercamos a la mamá? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Que a lo mejor haría mucho más y podremos aportar más a esa familia y se va a sentir también. Al final los niños, o yo es mi percepción, necesitan 3 cosas, que ser mirados, escuchados y acompañados. Pero es que los adultos
también lo necesitamos muchas veces. Entonces sí me gustaría este espacio invitar a esa reflexión porque todos formamos parte de la educación y sobre todo en este caso de ese acompañamiento a esas mamás y a esos papás que también estamos aprendiendo y docentes que estamos también aprendiendo cada día, intentando dar lo mejor de nosotros a las personas que más queremos. Pues sí, y además hay una cosa muy importante, es que cuando ya vamos siendo adultos nos acordamos de nuestros maestros o de nuestros padres y de nuestras madres por lo que nos hicieron sentir, por los momentos que vivimos con ellos, no por los contenidos que nos enseñaron o por las cosas que nos regalaron, ¿no? Entonces al final ahí también está un poco, cuando vas siendo mayor, te das cuenta de esa importancia de la educación emocional, ¿no? Yo seguiría hablando con vosotras, con todas, 3 horas más, pero creo que ya más o menos hemos llegado a la hora del webinar. Quería deciros a los que nos estáis viendo en directo o en diferido que se va a dejar grabado, ¿verdad, Ana? Y que pueden dejarnos las preguntas o dudas que tengan. Ahora nos dirás si en el canal de YouTube o en la página web. Y quería daros a todas las gracias, a todas las ponentes, a todos los que nos estáis viendo, de verdad, porque yo siempre lo digo, ¿no? La educación es el vestido con el que bueno, vestimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿no? Para que bailen en la vida, y creo que es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, de verdad que ha sido una maravilla. Vamos, estamos muy, muy, muy orgullosas de teneros en la red. Lara, lo has moderado ideal. Me ha gustado muchísimo esa historia, ¿no? De la niña. Y bueno, y se nota en todas las que estáis aquí que sois grandes profesionales y bueno, y sobre todo que transmitís muchísimo amor, mucho amor al alumnado, a los padres, a los profes, a toda la comunidad educativa, ¿no? Y ese testimonio vuestro va por delante de vuestras palabras, se esculpe. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias por vuestra generosidad, vuestra profesionalidad. Y bueno, pues desde MLE despedimos esta webinar y como os ha comentado Lara, queda grabada, subida a nuestra página web. La podéis ver cuando queráis y luego, bueno, pues todas las personas que están en la red, podéis seguirnos a través de las redes de Mujeres Líderes en la Educación, tanto en LinkedIn como en Instagram. Si tenéis cualquier sugerencia, podéis escribir a comunicación@mujereslíderesenlaeducación.com y bueno, pues estaremos encantadas, ¿no? de acogeros y bueno, y todas las profesionales que están aquí, pues de verdad, daros las gracias y como todas os han ido hablando de sus proyectos, pues es fácil para todas las personas que estéis interesadas, pues localizarlas, poneros en contacto con ellas para continuar, ¿no? con este aprendizaje tan importante y tan fundamental como es la educación emocional en la infancia. Muchas gracias.